¿Cómo está? Muy buenos días, Freddy. Le damos la bienvenida, doctor, y le agradecemos por atendernos estos minutos. Hemos acudido a usted para conocer su punto de vista. ¿Cómo analiza esta decisión del gobierno de convocar a consulta popular? A usted le antecede en la palabra el ministro de Gobierno, estuvo temprano en la mañana dando detalles. Le pongo al corriente si no lo está en lo último que ha dicho el ministro. Serán de 10 a 12 preguntas. 9, 10 serán de referendo, 1, 2 serán de consulta popular, con lo que implica en la diferencia. La mayoría serán de cambios constitucionales con textos específicos sometidos a los ciudadanos y un par de preguntas a lo sumo serán abiertas al estilo de consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien por el sí, por el no. Serán 3 temas los que consulta el gobierno en estas de 10 a 12 preguntas. El tema primero de seguridad, el tema de cambios institucionales y el tema de economía, desarrollo, empleo, inversiones, etcétera. Son 3 temáticas. Hasta que acabe esta semana, dicho, el gobierno lo presentará, lo hará el presidente de la República. El trámite se iniciará remitiendo las preguntas a la Corte Constitucional para recibir la calificación de constitucionalidad. Y como el anuncio lo va a hacer el presidente de la República, al menos nos dio la seguridad de que entre las preguntas de la consulta popular figurará aquella que plantea la eliminación, o si no la eliminación, digamos, restarle la competencia fundamental que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la nominación de autoridades de control, y pasar a la Asamblea Nacional. Esto se adelantó a decirnos porque no simplemente es un cambio constitucional, sino que tiene que estar acompañado por cambios legales. Entonces, él ha dicho que en ese caso específico, pues, se empataría un trabajo necesario de la Asamblea con lo que pueda decidir, claro, hablando de que votan a favor los ciudadanos en esta materia específicamente. Un poco ese es el resumen de lo que nos ha dicho esta mañana el ministro de Gobierno, dándonos a conocer de que en efecto van a enviar la propuesta de consulta en esta semana a la Corte Constitucional. ¿Cuál es su criterio, doctor Rivera? Bienvenido nuevamente. Excelente resumen, Freddy. Bueno, siempre en democracia es un buen mecanismo instrumentar los caminos o los dispositivos de consultar directamente a los ciudadanos, lo que llamamos democracia directa. A lo largo de América Latina, me parece que el segundo país en utilizar este instrumento es Ecuador, después de Uruguay. Y en Europa usted sabe que Suiza para cualquier cosa llaman a consultas populares porque es una democracia de enorme participación social y en general también en Europa. Pero las consultas populares son armas de doble filo. Le voy a dar 2 ejemplos bastante recientes. Después de medio siglo de violencia, no había colombiano que desechara la necesidad de una paz. El presidente en ese entonces llamó a una consulta popular para la paz. Cuando todo el mundo creía que arrollaría la idea por la paz, perdió. Porque los colombianos decían, sí queremos paz, pero no esa paz. Chile. El 80% de la población, creo que un poco más, decidió ir por la vía de una nueva constituyente. Ayer acaba de producir las elecciones y no es que los chilenos no quieran mejorar su constitución, sino lo que los chilenos acaban de decirle al mundo es, sí queremos una mejor constitución, pero no esa constitución realizada por el radicalismo de la Convención Constituyente. Y las consultas, Freddy, se ganan o se pierden. Se ganan cuando son oportunamente convocadas. Se ganan cuando los gobiernos tienen prestigio y apoyo político. O se pierden cuando no tienen esos elementos. Se ganó
la consulta popular de la nueva Constitución el 15 de enero del 78. Se ganó la consulta popular de 1994, la primera consulta que hizo Sixto Durán. Ganó la consulta popular el doctor Fabián Alarcón luego de la destitución del señor Bucarán. Ganó las consultas populares del 2007, 2008, 2011 el señor Correa. Se ganó la consulta popular del 17, que era una pregunta cualquiera. Se ganó la constitución del 4 de febrero del 2018 convocada por Lenin. Pero también se han perdido consultas populares como la de Febres Cordero el 1 de junio del 88. Se perdió la consulta popular del 2005, de 1995, convocada por Sixto Durán. Sí, todo depende de eso. Para comenzar, yo diría que no es el mejor momento que tiene el gobierno. Es una pena que haya desperdiciado un año con anuncios, con juego de palabras, con amenazas. Pero bueno, todo depende también de la temática de la consulta. Si la consulta logra plantear cosas que calen en los electores y se logra hacer que esa consulta dirima el contenido de lo que necesite el Ecuador y no la adhesión o la calificación al gobierno del presidente Lazo, podría tener algún futuro. Pero el contexto y las circunstancias actuales son bien complicadas. No se puede anticipar qué es lo que sucede. Reitero, dependerá de un tema. Si, por ejemplo, al Ecuador le preguntamos y le decimos, el señor Correa fue poniendo un candado para que no se extraditen a los criminales y narcotraficantes. ¿Estaría usted de acuerdo que los narcotraficantes sean deportados o extraditados a los Estados Unidos porque ahí tal cosa? Puede tener enorme éxito. Si es que hace preguntas frente a un Congreso una asamblea absolutamente desprestigiada, podría tener. Pero el gobierno no necesariamente ha tenido habilidad, sentido común, cálculo como para aprovechar las circunstancias, como para leer lo que sucede en el país en cada coyuntura, y ha venido de fracaso en fracaso. Sin embargo, si es que vamos en serio, si es que realmente esto es cosa seria, y no es un nuevo juego de decir aquí está el cuco hasta que el niño coma la sopa, entonces habrá que debatir los temas a profundidad. Ya lo ha dicho el señor ministro de Gobierno, van a haber más preguntas de referéndum que consultas. Y usted sabe, la diferencia es que el referéndum simplemente le pone a la gente una opción y le pone la opción del texto normativo. El artículo tal dirá tal cosa. En cambio, el plebiscito simplemente es para consultar en temas de naturaleza general, que de alguna manera le darán al gobierno, si es que gana, si es que triunfa, un oxígeno de legitimidad y de suficiente autoridad para ejecutarlo. Pero claro, falta mucho, porque si las elecciones de esta consulta popular que se vienen anunciando coincide con las elecciones seccionales, ahí hay un ingrediente de desventaja, porque en esa elección seccional del 5 de febrero del año venidero, el gobierno tiene poquísima influencia, será casi marginal, porque a lo largo y ancho del Ecuador usted no tiene ni una sola ciudad, ni una sola provincia con muchos electores donde las candidaturas del gobierno vayan a tener alguna influencia. El desgaste del gobierno ha sido muy acelerado. Claro, el ministro de Gobierno, quizá eso me faltó sumar al resumen, ha dicho que de preferencia el gobierno buscaría que los plazos se acorten por parte de las instituciones que intervienen en esto, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, y poder hacer la consulta antes
del proceso electoral, pero que tampoco les quite el sueño si llega a coincidir. No obstante, la diferencia que hace usted y en la que yo coincido también, modestamente lo digo, es que va a haber una interferencia muy fuerte si es que se comparte, digamos, el proceso electoral de autoridades seccionales con el tema de la consulta popular, que de suyo propio es por demás complejo cuando se habla de textos constitucionales que deben entender los ecuatorianos cabalmente para pronunciarse, si es que en efecto el gobierno quiere focalizar la atención allá, porque lo más fácil es decir a favor de Lazo o en contra de Lazo. Exactamente, usted lo ha dicho, Freddy. Con frecuencia, con harta frecuencia, las consultas populares no venden los contenidos de la misma. Y en el debate de una eventual consulta popular, la gente no analiza, no revisa, no piensa, no hace un esfuerzo de identificar la cuestión que se consulta, si es que es buena o es mala. Lo único que hace la gente es, no me cae bien el gobierno, en consecuencia voto contra el gobierno. Y simplemente las campañas se anclan a un no. Y un no frente a un gobierno y a un presidente cuya credibilidad se ha erosionado de manera peligrosa, una consulta popular implica un enorme riesgo. Por cierto, que el gobierno podría hacer posible que esa consulta no coincida con la seccional, porque en esta elección seccional, si bien no va a jugar la variable gobierno-antigobierno, porque simplemente el gobierno no pesa, el gobierno en términos de popularidad es peso pluma, no tiene influencia electoral en Guayas, en Manabí, en Pichincha, en Tungurahua, en Azuay, en Loja, en El Oro, en Los Ríos, por mencionar algunas provincias de relevancia electoral. Entonces el gobierno no cuenta. Si obviamente se diseña una estrategia comunicativa para que los temas de la consulta empodere a sectores de la sociedad civil, jóvenes, amas de casa, emprendedores, artesanos, exportadores, productores, empresarios, movimientos sociales, en función de una mejor gobernabilidad para el Ecuador, se podría hacer un esfuerzo. Pero si la consulta va a ser vista simplemente como política y donde no haya un esfuerzo para mejorar las condiciones de gobernabilidad, el resultado puede ser fallido. Porque de paso, además, cabe una pregunta. ¿Las consultas populares han mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos? Y la respuesta es no. Hemos tenido 11 consultas populares, Freddy, 11, y muy poca han incidido, porque han habido consultas populares que solamente respondieron al ánimo de acrecentar el poder político a quien lo ostentaba. Por ejemplo, la consulta popular de la constituyente de 2007. Los ecuatorianos consumimos como pan dulce, como un postre delicioso, la Constitución de Montecristi. Y ahí está. Ahí le tenemos traspasada la garganta de la economía ecuatoriana, una constitución que no le permitirá al Ecuador salir adelante. Ahí los chilenos tuvieron la suficiente sabiduría de decir, esa constitución no, y la acaban de rechazar. O la consulta popular del 2011, donde de manera desvergonzada Correa mete la mano en la justicia, y los problemas de podredumbre que vivimos en una parte de la judicatura se debe a esa herencia. O la espada y la herida mortal a los medios de comunicación porque les incomodaba la libertad de expresión. O la famosa consulta de que los ecuatorianos que quieran tener funciones públicas no pueden tener empresas fuera del país, que fue una consulta con dedicatoria contra el señor Guillermo Lazo. Entonces me parece, esperemos, Freddy, y el señor ministro tiene sus razones en no anticipar, porque el que debería anticipar su contenido, sus bondades, sus propósitos, el leitmotiv
es el señor presidente sobre los temas de la consulta, pero esperemos que sean factibles, pero además que tengan viabilidad en la Corte Constitucional, porque el correísmo nos dejó ahí metido una constitución como una estaca en el organismo de la sociedad ecuatoriana que no le permite moverse, nos dejó una constitución con mecanismos petrificados, es decir, con preceptos que no puedan cambiarse sino con otra constituyente. Y esa es una locura, en esa trampa caímos. Y acuérdese usted, las cortes constitucionales cervecera o la Corte Constitucional del romanticismo, del nuevo constitucionalismo del sur, dice que no procede ciertas cosas, sino es a través del proceso de reforma, que implica una tramitología en el Congreso, que implica una consulta popular aprobatoria de los contenidos que se hagan. O sea, nos dejaron metidos, reitero, una constitución inútil, una constitución que no le sirve al Ecuador, pero que lo tenemos atravesado en el organismo de la economía y de la sociedad ecuatoriana. Son las 8 de la mañana con 45 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Conversamos con Ramiro Rivera, analista político. Analizamos este anuncio de consulta popular que ya no va a ser tal hasta esta semana, cuando efectivamente va a iniciar el trámite el gobierno para convocarla formalmente a los ecuatorianos. Ahora, doctor Rivera, analicemos los escenarios. No podemos hacerlo en función del contenido que no lo conocemos, pero si aprueban los ecuatorianos la consulta popular, esos cambios que plantee el gobierno en materia de seguridad, tema económico, tema de diseño institucional, se ejecutarán. Y políticamente el gobierno habrá ganado un respaldo popular frente a esta disputa política con Asamblea, por ejemplo. No necesariamente. No necesariamente, porque este momento la política ecuatoriana está anulada, bloqueada, es decir, está infértil. Significa que lo que se haga en nuestra política ecuatoriana, lo único que logrará es degradar más la desgastada institucionalidad ecuatoriana. La asamblea conducida por el correísmo fracasó en la destitución del Consejo de la Judicatura. Hoy usted ve maniobras de quien preside esa asamblea para dilatar hasta poder virar algunos votos. ¿Quieren mejorar la justicia? No. ¿Quieren mejorar la administración de la justicia? Tampoco. Lo que quieren es construir impunidad para quienes delinquieron durante el régimen absolutista del señor Correa. Luego vendrá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para eso necesitan mayoría absoluta, 70. Los van a votar. Y quedarán los vocales correístas. ¿Para qué? Para controlar el resto de nominaciones. ¿Pero acaso el presidente Lasso en la campaña no nos prometió la eliminación del Consejo de Participación o al menos recortar algunas de sus facultades peligrosas? Siempre creo que es bueno que un proceso de transparencia, vigilado, bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de la opinión pública, con mayoría reforzada y con requisitos rígidos, sea el Parlamento el que designa, como en toda sociedad democrática del mundo. Pero lo que sucede en el Ecuador es que hay un Parlamento chiquito con 4, que es el Consejo de Participación, que decide todo. Pero ¿qué es lo grave? Que ese consejo al que se debía haberle ya diezmado en su poder, el gobierno estaba contento porque al parecer ya tenía los 4 votos. Es que ese es el problema de la política ecuatoriana. Usted tiene que aceptar o rechazar lo que en principio no le convenga. Y no es que algo sea malo porque esté en manos del adversario y mañana sea bueno porque esté en sus manos. Esa es la política que no le sirve a América Latina y al Ecuador. En todo caso, yo diría que otro de los elementos que puede dar fiabilidad a la democracia ecuatoriana es, no sé, en la consulta popular, restarle competencias al Consejo de Participación, que esté impedido en meter sus manos sucias en designaciones y otras reformas
que entran en vigencia a partir del año 2025. Más o menos yo me acuerdo que esa fue alguna de las reformas, no vía consulta popular, sino vía parlamentaria, que en el 83 lejano el presidente Hurtado le propuso a los ecuatorianos. Por ejemplo, en esa reforma se aprobó la facultad del presidente de calificar de urgente proyectos en materia económica. Y ese ha sido un arbitrio que le ha servido enormemente a la política ecuatoriana. Seguro. En ese entonces el presidente Hurtado planteó que esa reforma entrase en vigencia desde el periodo presidencial subsiguiente. Entonces aquí, Freddy, en materia de coyuntura política, de un país muy volátil, con un gobierno bastante desgastado, en condiciones políticas de crispación y de conflictividad, se necesita cierta inteligencia en el análisis, en la formulación, en los textos y en estrategia para que esa consulta popular tenga éxito. Pero esas condiciones y muchas otras cosas que ha hecho el Ejecutivo no ha dado muestras de esa lucidez. Esperemos que en este caso, reitero, las cosas se tomen más en serio y se puedan formular planteamientos que realmente puedan ser útiles en la reforma institucional, en materia de políticas económicas, para que sean los ecuatorianos los que digan, ese es el camino por el que tienen que ir los ecuatorianos, y no sea el señor Issa el que con sus arbitrariedades y desmesuras quiera imponer a golpe y a violencia lo que a él se le ocurre. Doctor Rivera, si no le ayuda mucho políticamente un triunfo electoral de esta consulta que se propone el gobierno, porque las condiciones, la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea están dadas y eso no va a cambiar. Esto quiere decir que si pierde, en cambio, otra vez sin analizar el contenido, porque no lo sabemos, simplemente los cambios que proponga el Ejecutivo a la Constitución no se van a realizar, perderá también políticamente el gobierno, será un golpe fuerte para el gobierno la pérdida. Un gobierno débil que pierde una consulta popular sigue siendo débil. Febres Cordero perdió la consulta del 86 y gobernó los 2 años que le quedaban. Sixto Durán Ballén perdió la consulta del 95 y gobernó al 96 cuando ganó la presidencia el señor Bucarán, y ahí comenzó pues el precipicio para el Ecuador. La inestabilidad política. Exactamente. Entonces, las consultas se ganan y se pierden. Así como se ganan y la ganancia no transforma de la noche a la mañana ni soluciona los problemas estructurales, es así. Cuando se pierden, tampoco es que venga la hecatombe. La política ecuatoriana siempre está visitada por la conflictividad, por la inestabilidad, por la crispación, por los conflictos. Y somos maestros para poner fuego al conflicto. Aquí somos muy buenos para la problemática, somos muy malos para la solucionática. Cuando hay que convocar para que critiquen, va a tener usted miles de criticones. Pero si usted convoca a alguien, gente para que proponga, va a tener muy pocas propuestas propositivas y positivas para el país. Así somos, así es la política ecuatoriana. Hablemos de propuestas, doctor Rivera, ya que trajo a colación el tema, enmarcados en los diálogos que está llevando adelante el gobierno con el sector indígena y campesino. A juzgar por los dos sectores, los indígenas dicen no estamos avanzando a buen ritmo, no hay definiciones del gobierno, que nos diga sí o no en lo que pueda decirnos, pero que nos diga. El gobierno dice un ratito, tenemos que analizar las cifras, los datos, son temas no coyunturales, son temas estructurales que necesitan un mayor análisis de conveniencia, de viabilidad, y entonces parece que los tiempos en este caso no empatan. La evaluación es diferente desde el sector indígena y desde el gobierno, pero lo cierto es que vamos a cumplir ya 2 meses de los 3 que se autoimpusieron el gobierno y el sector indígena, y solamente se han instalado 5 mesas de las 10, y en una sola se han conseguido resultados. ¿Cómo mira usted este proceso? Siempre dialogar, Freddy, será mejor que confrontar. Siempre.
¿Te acuerdas cuando en el colegio veíamos que dos compañeros se sacaban la madre a puñetazos? Todos nos sentíamos mal y decíamos, ¿cómo es posible que lleguemos a ese nivel de animalidad cuando los conflictos se pueden resolver? Dialogar siempre será sano y fructífero para la democracia. Pero siempre, aún las Naciones Unidas dicen, abran canales de diálogo y de interlocución. Ese es un punto. Segundo, que el Ecuador como política de Estado tiene que asumir la responsabilidad de atenuar, de atacar la pobreza extrema y las desigualdades, verdad. No hay sociedad que pueda ser gobernable con enormes disparidades y abismos de exclusión y de pobreza. No hay sociedad que avance, por más esfuerzos y crecimiento que tenga. Ese es un poco el ejemplo de lo que está sucediendo en Chile, que es un país que está más cercano a Europa que a la América Latina. Tercero, dialogar entre todos, pues, entre todos. Es cierto que había que dialogar por el movimiento indígena por su capacidad de movilización y su capacidad de destrucción en la movilización por el vandalismo, infiltrados o no, por el senderismo, por lo que sea. Pero el diálogo no implica que los distinguidos representantes de una minoría pretendan imponer a todo el Ecuador su visión de lo que debe ser la sociedad. No. El señor Issa es un líder político desmesurado, excesivamente radical. Es un político. No está buscando mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, porque ya lo habrían hecho, pues. No han tenido prefecturas y alcaldías. La misma prefectura de Cotopaxi, ahora inmiscuido, pues, en un lodazal de corrupción y de enriquecimiento, presunto enriquecimiento ilícito. Él está labrando su candidatura presidencial. No puede entonces imponer sus caprichos, pero el gobierno sí debe tomar más en serio el diálogo. Y no solamente con el movimiento indígena. ¿No son ecuatorianos los empresarios? ¿No son ecuatorianos la clase media, los profesores, los emprendedores, los jóvenes, las amas de casa, los colectivos sociales? El diálogo tiene que ser un instrumento, pero con racionalidad. No el diálogo de imponer a mansalva el subsidio de los combustibles para que el Ecuador indiscriminadamente ayude a los ricos al contrabando y al narcotráfico, cuando deberíamos fortalecer las políticas sociales de lucha, por ejemplo, contra la pobreza, con la desnutrición infantil en el sector rural y en las comunidades campesinas. Hay que seguir dialogando, pero el Ecuador no puede estar entre la espada y la pared, porque el señor Issa se le ocurre amenazar con movilizaciones y con violencia. Algún momento el Ecuador tiene que decirle no, tiene que decirle basta. Usted representa a una minoría importante, que es el movimiento indígena, pero su esquema, su visión de la vida, no la puede imponer al 93% de los ecuatorianos. Me quedan 2 minutos, doctor Rivera, y le pido se ajuste a ese tiempo para darnos su punto de vista respecto de un posible acuerdo con la Asamblea Nacional en este diálogo que están ensayando el gobierno y los representantes de las diferentes bancadas políticas en un intento de acuerdo cuando hay una mayoría de oposición que tiene una plataforma total y diametralmente diferente a la del gobierno. En la política no hay ángeles. En la política hay pocos ángeles y muchos demonios. En la política no hay amigos ni enemigos. En la política hay intereses. Si es que tuviese buena voluntad la Asamblea y también optimismo el gobierno, que sigan dialogando. Pero con frecuencia, Freddy, la gente no cambia de la noche a la mañana. Los seres somos lo que somos. Podemos simular, podemos aparentar, podemos actuar. La Asamblea mayoritariamente en este momento obedece al correísmo. Tienen la sangre en el ojo.
si no van a poder cooptar votos para destituir al consejo, al consejo disciplinario de la judicatura, votarán y destituirán al Consejo de Participación Ciudadana. Hay una oposición que quiere verle liquidado al presidente. Si creen en el diálogo, sigan dialogando. Quizá le vaya bien al Ecuador en ese diálogo. Yo tengo pocas esperanzas, porque no hay que ser adivino, ni politólogo, ni futurólogo para advertir y decir que la política ecuatoriana es una política canibalesca, es una política salvaje. Y en el mundo del salvajismo, usted no puede actuar con escapularios, con consejos de moral, sino con el ejercicio del poder. Esperemos que algo salga de esos diálogos y no sean escenas de dramatismo o de teatralización de la política ecuatoriana. Lapidarias sentencias, como siempre estila usted, doctor Rivera. Muchas gracias por habernos ayudado a entender la coyuntura política sobre 3 temas que están sobre la mesa ahora mismo en el debate nacional. Ramiro Rivera, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable, buenos días, un buen día. Buen día también. Son las 9 de la mañana en punto, amigos. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5.